también está completo, listo. Entonces vamos a ver que desde la embriología, ¿recuerdan? Vamos a tener el tubo neural. Ese tubo neural va a tener o va a formar 3 vesículas en su porción anterior, ¿cierto? Y que va a dar origen a todas las estructuras del encéfalo, y la parte caudal de ese tubo neural va a dar origen a lo que es la médula espinal. Entonces, de esas vesículas son 3, ¿recuerdan? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El telencéfalo, que va a estar dividido en 2 zonas, que son los hemisferios cerebrales y el cuerpo estriado, que va a estar aquí en la mitad, que es lo que ayuda a que esos hemisferios se mantengan, digamos que unidos, ¿cierto? Eso sería el telencéfalo, ¿cierto? Y el diencéfalo, que el diencéfalo corresponde a tálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo y el hipotálamo, ¿cierto? El mesencéfalo, que el mesencéfalo es una porción mínima aquí, ¿cierto? Donde vamos a encontrar los pedículos cerebrales y los colículos cerebrales, ¿cierto? Y finalmente el rombencéfalo, que el rombencéfalo hace referencia a lo que es entonces telencéfalo, hemisferios y cuerpo estriado, ¿cierto? Diencéfalo, tálamo con su epitálamo, tálamo, metatálamo, hipotálamo y subtálamo. Mesencéfalo, pedúnculos y colículos cerebrales, y el resto que hace referencia al rombencéfalo, ¿cierto? Que está compuesto por metencéfalo, que el metencéfalo corresponde a protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo, que hace referencia a la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, de los hemisferios cerebrales que ya habíamos repasado la semana pasada, ¿cierto? ¿Qué encontramos? El surco longitudinal, ¿cierto? Con sus comisuras anterior y posterior. En una vista anterolateral, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? El surco central. El surco central. Y el lateral, el surco lateral. El surco central, ¿cierto? Surco central y el surco lateral. Cisura de Rolando, cisura de Silvio. Acuérdense que los surcos son los mismos cisuras o fisuras, ¿cierto? Y estos giros son las mismas circunvoluciones, ¿cierto? Entonces, bueno, y el surco parieto-occipital. Entonces, en su vista anterolateral, ¿cierto? Si hacemos una revisión de la vista inferior, este no se ve bonito. Vista inferior, entonces vamos a encontrar que en la parte inferior del lóbulo frontal vamos a encontrar estos 2 surcos, ¿cierto? ¿Qué son? Los surcos olfatorios para esta estructura que se llama el bulbo olfatorio, ¿cierto? Que esos filetes de ese bulbo olfatorio son los que salen allá por las láminas cribosas, por los forámenes cribosos de la lámina de los montes. Y estos surcos que forman aquí como una H, que son los ópticos. Y en la parte posterior, ¿cierto? Tenemos este otro que se llama el surco
calcáreo. Listo. Hasta ahí, ok. Entonces, del lóbulo frontal, ¿cierto? ¿Qué encontramos? Un surco precentral, ¿cierto? ¿Y cuál será? Precentral. Precentral. El de no. No, es más adelante. No, es más acá. Más adelante. Este sería central, ¿cierto? Este sería precentral y este sería postcentral, que ya hace parte de qué lóbulo. Del frontal. El occipital es este. Del lateral. Del parietal. Profe, no lo tiene al revés porque vea el... Ay, perdón. Central, postcentral y precentral, ¿cierto? Entonces, el postcentral, perdón, hace parte de parietal. Ya me estaba chutando. Como cuando uno está loco, ¿cierto? Y anda suelto. Miren, aquí se me cuenta. Central, precentral y postcentral. Y este sí es frontal y este occipital. ¿Listo? Listo. ¿Me lo puedes volver a decir para...? Central, precentral, postcentral. Listo. ¿Listo? Ok. ¿Qué más tenemos del lóbulo frontal? Ya tenemos unos surcos, ¿cierto? ¿Que cómo se llaman? Frontal superior, ¿cierto? Y el surco frontal inferior. ¿Qué nos divide, ¿cierto? El lóbulo frontal en ¿cuántos giros? Un giro superior, ¿cierto? Un giro medio, un giro inferior y el giro precentral. ¿Listo? Ok. Giro superior, giro medio, giro inferior, giro precentral. Ahora, en el lóbulo parietal, ¿cierto? Vamos a encontrar el surco postcentral, el giro postcentral. Acá será el giro intraparietal. Un alfiler. Y hacia posterior, ¿cierto? Tendremos el surco parieto occipital, que sería más o menos este, ¿cierto? Parieto. Es este. Aquí sí se ve mejor. El surco parieto occipital. ¿Y qué más? Estamos repasando. Entonces, aquí sería, a ver si aquí se ve mejor. Occipital. Es que esto es temporal. Entonces, surco central, postcentral, el surco intermarginal y no, aquí nos quedaría, porque aquí este ya sería el surco parieto occipital. Bueno.
Listo. Entonces, tenemos surco poscentral, ¿cierto? Intermarginal y parieto occipital, que nos divide, ¿cierto? Este lóbulo en un giro poscentral, un giro supramarginal, inframarginal y ¿cómo es? El giro concentral. Giro poscentral, Supramarginal. supramarginal, Dice lóbulo parietal superior. Lóbulo parietal inferior. Y aparte, lóbulo parietal. el opérculo es este. ¿Listo? ¿Qué nos falta? De ahí creo que nada. Ahora, lóbulo temporal. Ay, déjame esto solo. El lóbulo temporal, ¿cierto? Es el más fácil de todos. En este no se ve tan bien. Entonces, el lóbulo parietal está delimitado acá, ¿cierto? Por el surco lateral. Y va a tener dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior, ¿cierto? Que nos divide, bueno, y un surco transverso, que nos divide el lóbulo temporal en un surco temporal, en un giro temporal superior, un temporal medio, un temporal inferior, y el giro transverso, ¿cierto? Que divide el temporal en un temporal anterior y en uno posterior. ¿Cuál es el giro transverso? En uno que se vea bonito. Esto sería ahora natural. Es que está todo espichadito. Mire, aquí, temporal, ¿cierto? Giro temporal superior, giro temporal inferior. Y este de acá, que sería el giro transverso, ¿cierto? Entonces, temporal superior, temporal inferior y giro transverso, que nos divide, ¿cierto? En un surco, surco, temporal superior, inferior y transverso, que nos divide en un giro superior, un giro medio, un giro inferior, y asimismo divide en anterior y posterior. ¿Listo? Y ahí en la gráfica ustedes sí lo tienen perfecto. Surco superior, surco inferior. ¿Este es el inferior y este es el medio? No, surcos. Giro superior, giro medio, giro inferior. Listo. Del temporal, ¿cierto? Ahora vamos con el occipital. Entonces, del occipital tenemos, ¿cierto? El surco parieto occipital, Dígame, le está poniendo los dedos a la cámara. tenemos el semilunar, ¿De cuál, profe? ¿El occipital? Sí. Pero luego el occipital no este queda. es el ¿Allá? transverso, parieto occipital, Profe, transverso, y aquí nos quedaría el semilunar, más o menos. ¿occipital? Profe, pero ese no es frontal. Sí, eso es el frontal, ¿no? Ay, sí, perdón. La loca, hoy la loca, soy yo. Listo. Entonces, surco parieto occipital, ¿cierto? El transverso, y el semilunar está por acá. Semilunar, por acá.
parieto occipital, transverso, semilunar. Y aquí inferior tenemos el calcarino, ¿recuerdan? Calcarino. Surco calcarino. Ahora, el lóbulo de la ínsula, ¿cierto? Que el lóbulo de la ínsula está aquí en el opérculo. Son estas dos masitas internas que se ven, ¿cierto? Que está a nivel de ese ángulo entre parietal y temporal que se denomina el opérculo. Y tendremos alrededor el surco circular, ¿cierto? Y el surco medio. Surco circular alrededor y el surco medio. ¿Dónde está? Circular alrededor y medio. ¿Listo? Y nos divide ese surco medio, los dos surcos en un surco, perdón, los dos giros en un giro largo y un giro corto. No lo puedo abrir, no lo veo. Solo es visible allá. Y finalmente, el lóbulo de la... No, ese es el de la ínsula. El lóbulo límbico. ¿Cierto? Lóbulo límbico, que es este, que está por encima del cuerpo calloso. Y aquí, más hacia lateral, ¿cierto?, del cuerpo calloso, vamos a encontrar las estructuras del diencéfalo, que ¿cuáles son? Tálamo, subtálamo. Y alrededor de ese tálamo vamos a encontrar el cuerpo estriado. ¿Se acuerdan que el cuerpo estriado hace parte de los núcleos basales? Entonces, ese cuerpo estriado se va a dividir en ¿cuántas zonas? Tres. ¿Que cuáles son? No, esas son las partes del cuerpo calloso. El cuerpo estriado. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo estriado? No, ese es el cuerpo calloso. ¿En cuántas zonas se divide el cuerpo estriado? En tres. El núcleo caudado, el núcleo lenticular y el claustro. Que el núcleo caudado, ¿cierto?, tiene forma de coma y se encuentra más hacia lateral, ¿cierto?, formando parte de las paredes de los ventrículos laterales. Entonces, por aquí hay un corte. Podemos correr esta onda. Núcleo caudado, núcleo lenticular y el claustro, ¿cierto? Que se denominan los núcleos basales. Entonces, esos núcleos basales, ¿cierto?, son acumulaciones de sustancia gris que se encuentran al interior, ¿cierto?, del encéfalo. Entonces vamos a tener que esto del borde es sustancia gris, ¿cierto?, que se encuentra en la corteza. Y esto es sustancia blanca. Esos núcleos basales, que son sustancia gris, son centros, ¿sí?, de comunicación entre la corteza, ¿cierto?, y el tallo. Entonces, ayudan a recibir información, procesan y la envían a la corteza. Entonces vamos a encontrar que está el núcleo caudado, que el núcleo caudado tiene forma de coma, algo similar un poquito al cuerpo calloso, ¿sí? Digo yo, algo similar.
núcleo caudado tiene forma de comita. Entonces, en este no se ve muy bien porque el corte está mucho más abajo, pero si el corte estuviera un poco más arriba, alcanzaríamos a ver aquí en la parte superior, ¿cierto? La cabeza y aquí un puntico que sería la cola del núcleo caudado. ¿Alguien tiene la imagen de la clase? ¿Alguien tomó foto de la imagen de los núcleos basales? Ese sería el núcleo caudado. Y al ladito vamos a tener el núcleo lenticular. Se llama lenticular porque tiene forma como de lenteja o de lente. Y de ese núcleo lenticular se describen dos partes, que son ¿Cuál es el núcleo lenticular? el núcleo lenticular estaría aquí en esta zona, O sea, un corte un poquito más arriba. en un corte un poco más superior. Aquí más o menos encontraremos la cabeza, ¿cierto?, del núcleo caudado. Y esto, lateral, ¿cierto?, será el putamen, porque el núcleo lenticular, acuérdense que se divide en dos, el putamen, ¿cierto?, y el globo pálido. Entonces, esta parte será el putamen y esta parte más interna corresponde a lo que es el globo pálido. Y aquí, lateral, que aquí se alcanza a notar un poquito, vamos a encontrar el claustro. Y el claustro simplemente es una lámina de sustancia gris, ¿cierto?, que se encuentra aquí, entre la corteza de la ínsula. Y que digamos que va a estar cubierta por sustancia blanca, ¿cierto?, que lo rodea, pero es una rayita muy pequeña, por decirlo esta, que está aquí, al interior del lóbulo de la ínsula. Entonces, esas estructuras, junto con el tálamo, ¿cierto?, son lo que forman todo esto que se denomina el sistema límbico o núcleos basales, que tienen una función muy importante a nivel del control de emociones y conducta. ¿Sistema límbico por qué está conformado? ¿Cómo? ¿Sistema límbico por qué está conformado? Por el cuerpo estriado y el tálamo. Entonces, cuerpo estriado, núcleo caudado, núcleo lenticular que se divide en putamen y globo pálido, y el claustro, o antemuro también lo llaman. ¿Listo? Lo que pasa es que son masas que se encuentran más laterales hacia esto que es el cuerpo calloso y que forman la pared lateral, ¿cierto?, de los ventrículos laterales. Ahora aquí sí vamos a encontrar el cuerpo calloso, que es lo que ustedes me decían. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo calloso? 3, 4. 4. Pico, rodilla, cuerpo y esplenio, ¿cierto? El pico y la rodilla ayudan a fusionar en la parte anterior los lóbulos frontales, ¿cierto? El cuerpo, las fibras del cuerpo ascienden hacia cada uno de los hemisferios. Y esta porción del esplenio ayuda a fusionar en la parte posterior de los hemisferios a los lóbulos occipitales, ¿cierto? En su interior, entonces, vamos a encontrar los ventrículos laterales, que son estos. De esos ventrículos laterales les describen unas astas anteriores, unas astas posteriores y unas inferiores. Listo. Eso sería
todo lo correspondiente a ¿Cuál? ¿Me puede del explicar, encéfalo, profe? ¿cierto? Hemisferios, cuerpo estriado y aquí tenemos cuerpo calloso. Ok. Ahora el diencéfalo hace relación, ¿cierto?, a esta estructura que es el tálamo, que el tálamo es esta masa lateral, esta. ¿Sí? Son dos masas laterales que se encuentran, ¿cierto?, al lado y lado de los ventrículos laterales. Entonces, de ese tálamo se van a describir ¿cuántas partes? Epitálamo, tálamo, metatálamo, subtálamo, el hipotálamo, ¿cierto? Entonces, el epitálamo, ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿a qué corresponde? A la avénula y la glándula pineal, ¿cierto? ¿Que la avénula qué es? Chicas, ¿qué es la avénula? Es una zona de sinapsis entre la glándula pineal, el tallo cerebral y ¿qué? Y el tálamo. Entonces, la avénula es una zona de sinapsis donde confluyen fibras de la glándula pineal, el tallo cerebral y el tálamo. Y la glándula pineal, que se encarga de secretar melatonina. Listo. Ese será el epitálamo. Luego vamos a tener el tálamo como tal, ¿cierto? Que son dos masas laterales grandes. Que de ese tálamo, ¿cierto?, vamos a encontrar que se divide en diferentes núcleos que van a tener funciones tanto sensitivas como motoras. Luego vamos a encontrar el metatálamo, ¿cierto? Que el metatálamo corresponde aquí a estas dos porciones inferiores, que son como dos prominencias muy pequeñitas, que se llaman los cuerpos geniculados, que hay uno lateral y el otro medial, ¿cierto? El hipotálamo, que se encuentra aquí por debajo del tálamo y en relación con el tallo cerebral, y finalmente el hipotálamo, donde vamos a encontrar ¿qué glándula? La hipófisis, ¿cierto? Que va a estar en la silla turca. Ahora, esto va a ser esta parte. Así está. Entonces, estas dos masitas que vemos, ¿cierto?, serán parte de estas dos masitas. ¿Qué son? Si estamos hablando de que esto es el tálamo, estas dos masitas, ¿qué son? Pues tálamo. Miren, esta parte, ¿cierto?, es esta misma, solamente que aquí no está cortada. Entonces, estas dos masitas hacen parte del tálamo. Y aquí vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales, ¿cierto?, glándula pineal, colículos superiores y colículos inferiores. Ahí no son tan notorios como acá. Pedúnculos cerebrales, colículos superiores, colículos inferiores, y aquí estará la glándula pineal
Y aquí al interior encontraremos tercer ventrículo. ¿Sí? Y aquí lateral, las masitas del tallo. Perdón. Así. ¿Listo? Que estas estructuras hacen parte del mesencéfalo, ¿cierto? Pedúnculos cerebrales, folículos superiores, folículos inferiores. Y finalmente encontramos el rombencéfalo, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el puente o protuberancia, el cerebelo y el bulbo o médula oblonga. ¿Cuál es el puente? Puente o protuberancia. Mire, puente o protuberancia. Ok. Bulbo o médula oblonga y cerebelo. Aquí. Protuberancia, parte de bulbo, cerebelo. Y allá está el bloque completito. Entonces, de la protuberancia, ¿qué recuerdan? Rombencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan de la protuberancia? Que es como una de las zonas súper importantes. Esta es la protuberancia. Entonces, ¿qué recuerdan de esa protuberancia? Que tiene una cara convexa, ¿cierto? Que tiene una cara convexa. Que su límite superior está dado por la fosa interpeduncular y su borde inferior, ¿cierto? Que se denomina el surco bulboprotuberancial o el surco bulbopontino. Que en la línea media vamos a encontrar un surco, mírenlo, y aquí está la arteria, que es el surco basilar para la arteria basilar. Aquí está. Aquí no es tan notorio, pero se alcanza a ver. El surco basilar para la arteria basilar. Que hacia lateral vamos a encontrar el origen aparente del quinto par. ¿Cuál es el quinto par? El trigémino. Mire, hacia lateral encontramos las fibras del nervio trigémino. Origen aparente, ¿no? De las fibras del trigémino, que tiene dos ramitas, una rama sensitiva que es más gruesa y una motora que es más delgadita. Aquí en la parte superior, ¿cierto? Vamos a encontrar el origen aparente a nivel de la fosa interpeduncular de este nervio que, ¿cómo se llama? El oculomotor o tercer par, ¿cierto? ¿Ya hicieron la tarea de los pares craneales? ¿No? Respecto a eso lo podemos hacer dibujando de esa manera. Mejor a mano. Es que para qué preguntarle. Listo. Entonces, aquí a nivel de la fosa interpeduncular, ¿cierto? Hacia lateral vamos a encontrar el origen aparente del tercer par, que es el oculomotor. Aquí hacia posterior estas son las ramas del oculomotor.
pero es que hacia el lateral vamos a encontrar otras fibritas, pero no las veo. Motor. Aquí lateral vamos a encontrar unas fibras que son las fibras del cuarto par, ¿cuál es? El troclear, o que antes se denominaba el patético. Listo. Entonces, a nivel del surco superior, cualquier cosa nos avisan. O la semana pasada había una niña, Pero no era yo. pero no era ella. Bueno, entonces, límite superior, la fosa interpeduncular donde vamos a encontrar, ¿cierto?, el origen aparente del tercer par. Y hacia posterior vamos a encontrar el origen del cuarto par, que es el troclear o patético, pero sus fibras también se vienen hacia acá, hacia el lateral. ¿Sí? Acá no las vemos. Aquí está cortado ese nivel. No las... Listo. Y hacia posterior, ¿cierto?, de esa protuberancia o puente, vamos a encontrar el piso, ¿cierto?, del cuarto ventrículo, y aquí hacia arriba ese conducto que se llama el conducto mesencefálico, que comunica tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos cuarto ventrículo y hacia arriba ese conducto comunica con este que es el tercer ventrículo, ¿sí?, que se denomina acueducto mesencefálico, o lo denominaban acueducto de Silvio. Listo. Luego vamos a encontrar el surco bulbo protuberancial o el surco bulbo pontino. Aquí, ¿cierto?, a nivel de la zona medial, miren, vamos a encontrar el origen aparente del sexto par o el nervio abducens. ¿Qué cuál es? ¿Qué otro nombre recibe el abducens? Ya se las quitaré. Hay uno donde se ven. Acá. Las fibras del nervio abducens, que si ustedes miran una gráfica, por aquí hay una anatomía. A ver. No, mira por acá. ¿Cierto? Entonces, mire, aquí tenemos estas fibras, ¿cierto?, que son las del tercer par. Estas, que son estas. Ah, no hay espacio. ¿Sí? Hacia lateral, como les digo, miren, estas, pero aquí ya no están. Creo que estos son vestigios de esas, ¿cierto?, que son las fibras del cuarto par, el troclear. Hacia lateral de la protuberancia, ¿cierto?, vamos a encontrar las fibras del trigémino o quinto par. Aquí a nivel del surco bulbo protuberancial, entonces vamos a tener estas fibras, que aquí ya casi no se ven, que son las del sexto par, ¿cierto?, o nervio abducens. Más hacia el ángulo, ¿cierto?, vamos a encontrar el ángulo pontocerebeloso, el ángulo pontocerebeloso,
que es esta zona, o esta misma zona. Y a nivel de ese ángulo vamos a tener el nacimiento de 3 nervios importantes, ¿cierto? Que son el séptimo par o facial, el octavo par o vestíbulo coclear. ¿Sí? Entonces, miren. Sexto, abducens o motor ocular externo. Séptimo, facial. Octavo, el vestíbulo coclear. Hasta ahí. A nivel del surco, bulbo, protuberancia. Bulbo porque esto se llama bulbo rápido, esto protuberancia. O surco bulbo continuo. ¿Listo? Y en la cara posterior, como les decía, glándula pineal, tercer ventrículo, folículos superiores, inferiores y cuarto ventrículo. Y aquí, más hacia posterior, va a quedar el conducto mesencefálico, ¿cierto? Que comunica este cuarto ventrículo con este tercer ventrículo. Luego continuamos con el bulbo, que es este. Entonces del bulbo en su cara anterior vamos a encontrar este surco, ¿cierto? Que se denomina el surco medio anterior. Al lado y lado de ese surco vamos a encontrar estas dos prominencias que se denominan pirámides. Y estas otras dos prominencias que se llaman olivas, ¿sí? Pirámides y olivas. Entonces, surco medio, y este surco que está antes de la oliva se llama el surco preolivar, y el surco que está detrás de la oliva se llamará surco posolivar, ¿cierto? Entonces, a nivel del surco preolivar, que ahí ya no se nota tampoco, en el surco preolivar, aquí sí hay unas fibras todavía. En el surco preolivar vamos a encontrar las raíces nerviosas del 12º par. ¿Cuál es el 12º par? Señora, el nervio hipogloso. Entonces, ese nervio hipogloso, ¿cierto? Sus raíces y origen aparente va a ser aquí en el surco preolivar. Y luego encontramos el surco posolivar. A nivel del surco posolivar vamos a encontrar, ¿cierto? 9º, 10º y 11º par, que son el glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio accesorio o el espinal. Entonces, ya hicimos la tarea de los pares craneales con su origen aparente. Solo les falta el real y la función, ¿cierto? Entonces, para repasarlos, primer par, nervio olfatorio, ¿cierto? ¿Y dónde está su origen aparente? En el surco olfatorio, miren, aquí está el bulbo olfatorio, primer par. Segundo par, nervio óptico, ¿cierto? Origen aparente. A nivel del surco orbitario, miren, aquí viene para el surco orbitario que tiene forma como de H. Esta es parte, después del quiasma, ¿cierto? Que se entrecruzan las fibras, vienen hacia acá para formar el nervio óptico. Tercer par, mírenlo, oculomotor. Cuarto par que viene de la parte posterior, que es el troclear. Quinto par, trigémino. Sexto par, abducens. Séptimo, facial. Octavo, vestíbulo coclear, ¿cierto? Noveno, glosofaríngeo. Décimo, vago. 11º, accesorio espinal. Y 12º, el hipogloso. Ahí están los 12 pares craneales. Les falta el origen aparente. ¿Por qué se denomina origen real y origen aparente? Porque cada uno de esos nervios va a tener unos núcleos, ¿cierto? En diferentes zonas
del encéfalo. Ahí se forma en su núcleo y posteriormente empiezan a salir esas raíces, ¿cierto? O esas fibras de esos nervios en esta zona, que es supremamente importante. Y es donde vamos a tener el origen aparente, que es donde emergen esas fibras, pero los núcleos están al interior de estas estructuras. Entonces, para la tarea solo les falta buscar origen real y función. Listo. En la parte posterior, ¿cierto? Vamos a encontrar el surco medio posterior, ¿cierto? Y aquí tenemos el piso del cuarto ventrículo que se cubre con el cerebelo. Listo. ¿Preguntas de protuberancia y bulbo? ¿No? ¿Más ubicados o más desubicados? ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que no hay una estructura que esté igualita. Esta sí es la arteria basilar. Sí disecamos. Miren, aquí están las ramas del trigémino. Mira las raíces nerviosas del hipogloso en el surco preolivar. Y aquí, ¿cierto? A nivel del ángulo pontocerebeloso vamos a tener séptimo, que es el facial, y octavo, vestíbulo coclear. Ahí se ve perfecto. Listo. ¿De protuberancia y bulbo, alguna pregunta? ¿Qué es protuberancia y qué es bulbo? Entonces, esto será protuberancia, ¿cierto? Esto será bulbo. Esto será cerebelo, ¿cierto? Y esto será ese espacio el cuarto ventrículo, ¿cierto? Mire, lo mismo que les estaba mostrando yo acá, el espacio del cuarto ventrículo es este, que está recubierto por el cerebelo. Entonces, esto es rombencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo, cuarto ventrículo. ¿Listo? Y colículos superiores, colículos inferiores y pedúnculos cerebrales. Ojo, una cosa son pedúnculos cerebrales y otra pedúnculos cerebelosos. ¿Sí? Entonces, estos son los pedúnculos cerebrales, estos que vienen aquí hacia el lateral. Y estos sí son los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior no lo veo, superior, medio e inferior. ¿Sí? ¿Qué función tienen esos pedúnculos cerebelosos? Entonces, el superior ayuda a fijar el cerebelo, entonces une pedúnculos con cerebelo. El medio une pedúnculos con la protuberancia y el inferior, ¿cierto?, va hacia el bulbo o médula oblonga. Entonces, superior cerebelo, medio protuberancia, inferior al bulbo. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo estoy llamando? Listo. Entonces, protuberancia, bulbo, cerebelo. ¿Es en parte de qué, profe? Esto es tronco encefálico o rombencéfalo, ¿cierto? Listo. Ahora, continuamos con el cerebelo. Entonces, de ese cerebelo, ¿cierto?, le describen una vista superior, una vista inferior y una vista anterior, que sería quitando esta estructura de la protuberancia del bulbo, ¿cierto? Esta sería la parte anterior del cerebelo.
Entonces, de ese cerebelo, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí una partecita. Ah, bueno, son dos lóbulos cerebrales que van a estar unidos en su parte central por esta estructura que se denomina el vermis. ¿Sí? Esto es el vermis. Entonces, de ese vermis describen aquí en su parte anterior una porción que se llama el culmen, ¿cierto? Que es esta porción anterior, y esta más inferior que se denomina el declive. Culmen y declive. Y aquí, esta porcioncita superior que se ve en esta parte, ¿cierto? Que se denomina la língula. ¿Cierto? Entonces, língula, culmen y declive. Ahora vamos a encontrar que en esta vista superior, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Vamos a encontrar dos surcos, bueno, tres surcos importantes, ¿cierto? O fisuras. Aquí, esta primera, que está junto con la língula, ¿cierto? Que se llamará esta fisura. ¿Quién me colabora? Esta fisura de aquí, que está al lado de la lengua. Superior, superior, superior. Esta es la língula. ¿Fisura primaria? Fisura primaria. Mira. Entonces, esto es língula y esto será la fisura primaria. Aquí tenemos el culmen. Entonces, del culmen le describen una fisura preculminar y una interculminar, que no es que sean muy notorias. Preculminar y una interculminar. Preculminar, interculminar. Aquí vamos a tener esta otra fisura, ¿cierto? ¿Qué se denomina? ¿Fisura? No. No, porque no necesitas. Yo sí que ya me duele la espalda. Miren las Bueno, sería esta, ¿cierto? La fisura horizontal. Que nos divide, ¿cierto? En un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces, língula, fisura primaria, fisura preculminar, fisura culminar, fisura horizontal, lóbulo superior, lóbulo inferior, ¿cierto? Vermis y el culmen. Bueno. Ahora, en una vista inferior, ¿cierto? Vamos a encontrar estas dos prominencias que se llaman las amígdalas. Y aquí vamos a tener fisura anterior y fisura posterior. Por debajo, ¿cierto? De esta protuberancia del bulbo vamos a encontrar esta zona que se llama el lóbulo, flóculo nodular. Flóculo nodular. ¿Qué es este que ustedes ven aquí? Este es el nódulo, el lóbulo nodular. Flóculo nodular.
lóbulo nodular, es este. Pero se encuentra por detrás. Profe, aquí dice que flóculo H es X. Señora, Flóculo HX. ¿Es lo mismo? es el mismo flóculo nodular. Es este. Pero es este que se ve aquí. Y es este azulito que ustedes ven acá. Mira, Es el mismo. son estas masitas. Que es el nódulo flóculo. El lóbulo nodular. Flóculo nodular. Pero que aquí no lo estamos viendo muy bien, ¿cierto? Porque pues está la protuberancia. Y esa zona central, ¿cierto? Aquí internamente en la cara anterior se va a dividir en 4 zonas, ¿cierto? La língula, la úvula, la pirámide, son 4. El nódulo, pues, perdón, la língula, el nódulo, la úvula, la pirámide y el tubo. ¿Qué, profe? Língula, nódulo, úvula, pirámide y la porción más inferior que se denomina el túber. Y aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, que este lóbulo superior también se subdivide. Entonces aquí tendremos la parte del lóbulo semilunar superior y semilunar inferior. ¿Y qué función va a tener este cerebelo? Tiene función a nivel del equilibrio y las funciones motoras del cuerpo. ¿Listo? Entonces, língula, fisura primaria, fisura preculminar, fisura interculminar, fisura horizontal, que nos divide en lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿cierto? La porción del declive, del culmen, perdón, y el declive. Todo esto es vermis, ¿cierto? Y en la parte anterior, este vermis se divide en língula, nódulo, úvula más inferior, pirámide y el túber. Listo. Continuamos entonces con las meninges. Entonces, las meninges son estructuras son membranas, ¿sí? Las meninges realmente son membranas que recubren, ¿cierto?, todas las estructuras del sistema nervioso central, es decir, recubren todo el encéfalo y la médula espinal. Entonces son 3 membranas que son concéntricas, una debajo de la otra. Entonces la membrana más externa es esta gruesita, ¿cierto?, que se denomina la dura madre, que se ve blanca, pero pues realmente su color es como nacarado, color perlado. Es la más externa y se encuentra en contacto o en relación directa con la tabla ósea. Entonces, el espacio que se forma entre la dura madre y la tabla ósea se denomina espacio epidural. Y el espacio que se forma entre la dura madre y la segunda capa, que se llama aracnoides, será el espacio subdural. Entonces, cuando se presentan traumatismos, ¿cierto?, a nivel cráneoencefálico, con sangrados importantes, ¿cierto?, esa sangre se puede acumular o en el espacio epidural,
¿cierto?, entre la tabla ósea y la dura madre o en el espacio epidural. Tienen importancia en relación a que esa sangre, ¿cierto?, va a ocupar un espacio importante y empieza a comprimir las estructuras del encéfalo, ¿cierto?, o la masa encefálica. Al comprimir estas estructuras, pues vamos a tener alteración de ciertas funciones en el paciente dependiendo de la zona donde se forme ese hematoma. Entonces, esa dura madre, ¿cierto?, al recubrir todo, ¿cómo sigues? Pero ¿te sientes bien o mejor te sientas? Pero si te sientas, siéntate en esa silla porque las otras no tienen espaldar. Sí. Ah, bueno, en eso. Porque las otras no tienen espaldar y después nos asustas. ¿Listo? Entonces, esa dura madre recubre todas las estructuras del cerebro y al recubrirlas todas va a formar unos repliegues importantes. El primer repliegue importante es este, que se denomina la hoz del cerebro. ¿Sí? Entonces, esta hoz del cerebro es el repliegue que forma la dura madre al entrar aquí en la mitad de los hemisferios para cubrirla, ¿cierto? Y es toda esta zona que recubre desde la región frontal hasta la región occipital y que va por la mitad. Mira. Esa es la hoz del cerebro. Entonces, esa hoz del cerebro se inserta aquí a nivel frontal. ¿En qué estructura? Aquí está el gallo. La apófisis crista galli y la prolongación de la dura madre que se inserta en el foramen ciego. Ya estamos relacionando todo. Y hacia posterior, ¿cierto? Es decir, aquí, apófisis crista galli y foramen ciego. Hacia posterior, ¿cierto?, a nivel del occipital, se va a insertar aquí en esta zona media que se llamará la tienda del cerebelo. Es esta. La tienda del cerebelo, ¿cierto?, va a ser un repliegue igualito a esto, ¿cierto?, pero que se forma aquí, entre los lóbulos occipitales y el cerebelo. ¿Sí? Entonces es el repliegue que forma la dura madre al cubrir estas dos estructuras. ¿Sí? Ese repliegue se llama la tienda del cerebelo. Vamos a encontrar también la hoz del cerebelo. ¿Sí? Que la hoz del cerebelo será el repliegue, un repliegue muy similar a este, ¿cierto?, que se forma aquí, entre los lóbulos del cerebelo. Y se llamará la hoz del cerebro, que se va a insertar hacia posterior a nivel del occipital y hacia anterior, pues acá en la tienda del cerebro. Tenemos otro repliegue importante, ¿cierto?, que se va a formar acá a nivel de la hipófisis, aquí que recubre la hipófisis. En esta zona, o sea, aquí. Ese repliegue se va a insertar a nivel de las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Apófisis clinoides, ¿de qué hueso? Del esfenoides. Las clinoides del esfenoides, que están al ladito de la silla turca. Ok, sí. La confundí con él. Y otro repliegue que se llama el cabo trigeminal, que se encuentra aquí hacia el lateral, ¿cierto?, y que recubre los núcleos del trigémino. Entonces, esa dura madre forma esos 5 repliegues: la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, la que recubre la hipófisis y la de los núcleos del trigémino. Tenemos una segunda capa. Bueno, otra cosa importante de la dura madre es que la corteza cerebral por sí sola no tiene terminaciones nerviosas, ¿cierto? Porque aquí lo que tenemos es sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Porque todo el tiempo hemos hablado de sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris?
La sustancia gris son acúmulos, ¿cierto?, de neuronas, pero esas neuronas tienen una función de procesamiento, ¿sí? Esas neuronas, sus axones, tienen una particularidad y es que los axones no están recubiertos de mielina como la gran mayoría. Su función es solamente procesar información, ¿sí? Procesamiento. Mientras que la sustancia blanca, ¿cierto?, está compuesta por neuronas con axones recubiertos de mielina, por eso el cambio de coloración. Y su función es de transmisión, ¿cierto? Entonces transmite la información, la sustancia gris la procesa. Entonces la corteza por sí sola no tiene terminaciones nerviosas. La capa que sí tiene terminaciones nerviosas es la dura madre. Por eso a la dura madre es a la que se le atribuyen las cefaleas. Entonces cuando a uno le duele la cabeza, realmente no es que le duela la masa encefálica, sino que hay alguna alteración a nivel de la dura madre. Y eso es lo que genera el dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces ahora podemos decir que me duele la dura madre. Tenemos una segunda capa que se llama la aracnoides. Es la capa media. ¿La aracnoides qué funcionalidad tiene? Para la granulación. La aracnoides ayuda, ¿cierto?, a transportar, o en su espacio mejor, ¿cierto?, vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las meninges, ¿cierto?, que son estas capitas, junto con el líquido cefalorraquídeo que circula entre ellas, tienen como función proteger el tejido encefálico, ¿cierto? Y al tener líquido, actúa como un sistema amortiguador, ¿cierto? Que en caso de que se presenten movimientos bruscos o traumas a nivel craneoencefálico, pues ese líquido ayuda a proteger y que el trauma no impacte, ¿cierto?, de manera fuerte estas estructuras encefálicas. Adicional, cuando existe alguna lesión, como una fractura, ¿cierto?, las meninges cubren la masa encefálica protegiéndola de microorganismos externos. Ahora, esa aracnoides tiene una función importantísima y es que va a tener, o en la aracnoides vamos a encontrar las granulaciones de Paccioni. ¿Recuerdan esas granulaciones de Paccioni dónde las vamos a encontrar? Esas fosas para las granulaciones de Paccioni. No, este es un cráneo bebé. Pero esas son como por acá. Son como hendiduras, ¿cierto?, que se encuentran a nivel del surco medio sagital, ¿cierto? Y en esas granulaciones se produce la filtración del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la aracnoides ayuda en la filtración, ¿cierto?, y prácticamente limpieza de ese líquido cefalorraquídeo. Posteriormente, una vez ese líquido cefalorraquídeo se filtra en esas granulaciones, pasa al seno venoso, ¿cierto? Pasa al sistema venoso para que se reabsorba. El seno venoso sagital. Sí, a nivel de los senos venosos. Listo. Esa sería la aracnoides. Igual está recubriendo todo, ¿cierto? Cerebro y médula. Y finalmente tenemos la pía madre. La pía madre es esta, la más delgadita, la que encontramos recubriendo, ¿cierto?, cada una de las fisuras, cada una de las circunvoluciones. Es esta, la más delgadita, está ahí pegadita. Recubre los vasos, recubre todos los surcos, circunvoluciones y es la capa más interna. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto?, va a tener un recorrido importante. Entonces, se forma aquí en estas estructuras que se denominan los ventrículos laterales. ¿Sí? Estas. Entonces, de esos ventrículos laterales tendremos unas astas anteriores, unas astas posteriores y unas astas inferiores. Estos ventrículos van a estar tapizados, ¿cierto?, o recubiertos por un tejido que se denomina el tejido ependimario. Y a ese nivel vamos a encontrar unas estructuras importantes que se denominan los plejos coroideos. Los plejos coroideos son los encargados de la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde se produce? A nivel de los plejos coroideos en los ventrículos laterales.
ya se produce, ¿cierto? A nivel de esos ventrículos laterales, va a pasar aquí en esta zona a través de dos orificios que se denominan los forámenes interventriculares. Entonces pasan de ventrículo lateral hacia tercer ventrículo. Pasan de los ventrículos laterales hacia tercer ventrículo por el conducto interventricular, que también se conoce como agujeros de Monro. De ese tercer ventrículo al cuarto ventrículo, ¿cierto? Ese líquido cefalorraquídeo va a pasar por el conducto mesencefálico. ¿Sí? Recuerden, aquí por detrás. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo y en el interior el conducto mesencefálico o conducto de Silvio o acueducto de Silvio. También lo encuentran en la literatura. Del cuarto ventrículo, ¿cierto? Vamos a encontrar que al final del cuarto ventrículo tenemos tres orificios. Dos laterales que se llaman Delushka y uno medial que es el conducto de Magendie, ¿cierto? A través de esos conductos pasa al espacio subaracnoideo, ¿cierto? Viene, recubre todas las estructuras del encéfalo, circula a lo largo de la médula y finalmente ese líquido cefalorraquídeo va a ser reabsorbido en las granulaciones de Paccioni, va a ser filtrado en las granulaciones de Paccioni y se absorbe a nivel de los senos venosos. ¿Sí? Y ahí termina el ciclo. Entonces, se produce ventrículos laterales, pasa el conducto interventricular al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al conducto mesencefálico al cuarto ventrículo, del cuarto ventrículo por los agujeros laterales y medial de Delushka y Magendie al espacio subaracnoideo, se filtra en las granulaciones de Paccioni y se reabsorbe en los senos venosos. Fácil. Entonces, cuando tenemos alteraciones, ¿cierto? Ya sea en la producción o en la absorción o circulación de ese líquido cefalorraquídeo, se va a presentar una patología que se llama hidrocefalia. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la hidrocefalia? Acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que genera un agrandamiento del cráneo. Es más del cráneo, ¿cierto? Generalmente se da en niños, pero también se puede presentar en adultos, ¿sí? Entonces tenemos hidrocefalia comunicante y no comunicante. La comunicante hace referencia a que existe alguna alteración en todo el circuito, ¿sí? Alguna de las porciones del circuito tiene alguna alteración, lo que hace que ese líquido se produzca y se acumule, o una alteración en la absorción de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces se produce, pero no se reabsorbe. Entonces en los niños, ¿cierto? Como en los niños tenemos la tabla ósea así, con las, ¿cómo se llaman estas? Fontanelas, y el cráneo todavía no se ha osificado por completo, pues el líquido se va acumulando, y en esas fisuras, ¿cierto? En estas suturas que todavía no se han consolidado, pues el cráneo se agranda. Entonces los niños van a tener cabecita grande. En los adultos lo que genera es presión y cefaleas intensas, ¿sí? Por acumulación de líquido que presiona la masa encefálica. Listo. Creo que ahí terminamos. Preguntas, dudas.